luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conocen? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Hoy es el quinto domingo, la víspera ya del quinto domingo de Pascua. Y la Iglesia nos habla de algo que es precioso, que es el regalo de pertenecer a la Iglesia. ¿Qué significa pertenecer a la Iglesia? Si hemos resucitado con Cristo, entonces pertenecemos a un nuevo pueblo. Dice el apóstol Pedro en la primera carta que hemos escuchado hoy día en la segunda lectura, ¿no? Ustedes antes no eran pueblo de Dios. Eran paganos, eran gentiles, eran cualquier cosa menos el pueblo de Dios. Ahora, por el santo bautismo, ustedes son una nación santa, dice él, ¿no? Ustedes son una raza elegida, un pueblo adquirido, un sacerdocio real. Es decir, somos los predilectos de Dios. No porque seamos mejores que nadie, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha regalado el don del bautismo. Entonces, el bautismo es fundamental para poder pertenecer a esta nación santa, ¿no? Nosotros nos creemos ciudadanos de un país, está bien, pero cielo y tierra pasarán. Nuestra condición de ser chilenos, bolivianos, venezolanos, mexicanos, va a pasar un día. Y un día quedará solamente nuestra condición de ser ciudadanos del cielo. ¿Y cuándo pasamos a ser ciudadanos del cielo? En el santo bautismo. Porque quien se bautiza se convierte en un hijo de Dios y pertenece a esta iglesia que tiene una parte acá en la tierra, nosotros que peregrinamos, que estamos luchando contra el pecado, contra el demonio, contra la carne, contra el mundo que nos atrae, pero también la iglesia está en el purgatorio, purificándose las almas benditas que están preparándose para entrar al cielo, y por último la iglesia triunfante, las almas que están viendo a Dios cara a cara en el cielo. Y un día estas tres partes de la iglesia, cielo, purgatorio, tierra, se van a transformar completamente en la resurrección de los muertos.
cuando Cristo vuelva en gloria. Decimos nosotros resurrección de vivos y muertos, y eso tiene un misterio, pero bueno, otro día se puede conversar qué significa vivos y muertos. Pero lo cierto es que un día el Señor volverá en toda su gloria y majestad, y Él irá construyendo un nuevo cielo y una nueva tierra, y todos vamos a resucitar. Y si somos parte del pueblo de Dios, por el santo bautismo, podremos participar de ese nuevo cielo y esa nueva tierra que perdura para siempre, para toda la eternidad, junto a Jesús, junto a los santos. Todos seremos santos para siempre, con un cuerpo glorioso, igual como Cristo, igual como la Santísima Virgen, que tiene un cuerpo glorificado y ya está ella asunta en el cielo. Pero también la Virgen esperando la resurrección de todos sus hijos, nosotros. Por eso entonces Jesús hoy día dice que no nos turbemos, que no nos inquietemos, que no vivamos angustiados con los problemas de la vida, con el mundo, no nos apeguemos tanto a las situaciones de los problemas que tenemos en el día a día. ¿Por qué? Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Eso nos promete el Señor, que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Cuando una persona se muere y decimos se fue al cielo, eso es la pura verdad. Puede ser que la persona se haya ido al purgatorio primero, pero en el fondo va rumbo al cielo, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Es la promesa del Señor. El cielo no es como vivir en la luna, al lado de los satélites que están dando vuelta en la atmósfera. No es eso el cielo. El cielo es la morada de Dios, la casa de mi Padre. No podemos imaginarlo como es, pero es maravilloso, porque ahí habita Dios, en todo el esplendor de su gloria y con un amor, con una alegría, con una vitalidad que quien experimenta eso, por lo menos hay testimonios de personas que han vuelto a vivir después de una muerte transitoria, ¿no es cierto? Dicen que experimentaron un amor, una alegría, una paz tan grande en ese lugar donde está Dios, que no se puede traducir con palabras. Qué maravilloso es estar junto a Dios, y Él nos está preparando un lugar. Queridos hermanos, también en este mundo nosotros tenemos la posibilidad de vivir en la morada de Dios. Y la morada de Dios, la casa de Dios, es nuestro propio cuerpo. Es algo maravilloso. Pero cuando un niño es bautizado, cuando un adulto es bautizado, su cuerpo se transforma en un templo del Espíritu Santo, y ahí vive Dios, en nuestro cuerpo. Por eso el cuerpo es sagrado. Después del bautismo ya no nos pertenece, le pertenece a Cristo, porque es un templo, está consagrado a Dios, y es un cuerpo en el cual habita el Espíritu Santo, el Padre Celestial y el Hijo Jesús, mucho más todavía cuando Él viene a nosotros en la Sagrada Comunión. Ahí ya vive físicamente también, ¿no?, en nuestro corazón. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, también convertido en la Eucaristía. Entonces, somos templos de Dios, templos vivos de Dios. Esa es la morada de Dios. Además, todos estamos llamados a vivir en comunidad, ¿cierto? Por eso la comunidad de los creyentes, de los bautizados, de los que creen en Cristo, porque eso dice Jesús: crean en Dios, crean también en mí. No basta bautizarse, hay que tener fe. Entonces, la fe nos hace unirnos como hermanos. Nos unimos y formamos una iglesia. Iglesia significa congregación, asamblea. Y también en la iglesia hay muchas habitaciones, por decir así, ¿no es cierto?, muchos lugares donde podemos servir a Dios. Por ejemplo, acá en la parroquia tenemos este espacio para celebrar la misa. Hay otro espacio para hacer catequesis. Está ese lugar que se llama confesionario, para pedir perdón a Dios. Y en cada uno de esos lugares nos relacionamos con Dios de una manera particular. También hay un lugar para adorar a Jesús, la capilla de adoración perpetua. Hay otro lugar para hacer, ¿no es cierto?, una acción social, para ayudar a los más necesitados. Y en ese punto nosotros estamos más débiles. Esa es una de las debilidades que tenemos en nuestra parroquia San José la Mariquina,
que tenemos que fortalecer con la ayuda de Dios, la ayuda a los más pobres, preocuparnos de los más necesitados, sobre todo en estos tiempos difíciles económicamente, socialmente, políticamente que estamos viviendo. Entonces ahí tendremos que emplearnos con más fuerza. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos relata una dificultad que estaba viviendo la primera comunidad cristiana, porque los apóstoles gastaban mucho tiempo en darle alimento, ayuda a los más necesitados, en distribuir las limosnas a los pobres. Se les iba casi todo el tiempo. Entonces eso fue un problema muy grande, porque ellos no tenían tiempo para hacer lo primero que Jesús les había mandado. Lo primero que Cristo ordenó fue evangelizar, es decir, transmitir la buena noticia, enseñar la doctrina de Jesús, y también bautizar y dar los sacramentos y confesar, también expulsar a los demonios y sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Y ya con eso ya no queda más tiempo, no queda tiempo, ¿ya? Yo les aseguro que es tanta la gente que necesita conversar con un sacerdote, que necesita confesarse, que necesita una oración de sanación, exorcismo, lo que sea, que a uno realmente se le va todo el tiempo. Por eso los apóstoles se reunieron y dijeron: ¿cómo solucionamos el problema de ayudar a los más necesitados? Porque no nos queda tiempo. Y ahí eligieron a 7 varones justos, idóneos, probados, y los ordenaron diáconos. La primera ordenación de diáconos. Lo acabamos de escuchar hoy en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y diácono significa servidor. Y la Iglesia necesita muchos servidores o ministros. Ministro significa servidor, ¿cierto? Viene de minister, que es servir. Entonces, en la Iglesia hay muchas habitaciones, hay muchos lugares donde podemos servir. En la música, por ejemplo, ya hablé de la catequesis, están los ministros de la comunión, están las distintas formas, ¿no es cierto?, de movimientos religiosos que hay dentro de la Iglesia. Y lo más precioso es nuestra casa, que nuestro hogar sea una iglesia doméstica, que convirtamos nuestra casa en un lugar de oración, que podamos leer ahí la Biblia, rezar el rosario y consagrar nuestra casa al Sagrado Corazón y al Corazón Inmaculado de María. Bueno, ser iglesia, hermanos, bautizarse, significa 2 cosas. Primero, desatarse, desvincularse. Y segundo, volver a atarse. Nosotros necesitamos ataduras, necesitamos vínculos, necesitamos tener buenas relaciones. Pero primero tenemos que deshacernos de las malas ataduras, de las relaciones tóxicas que nos hacen daño. Entonces, cuando alguien se bautiza, ¿qué hace? Primero, renuncia a las malas juntas, por decir así, ¿no? Las malas relaciones. Primero renuncia al demonio, renuncia al pecado que hay en el mundo, que nos arrastra, y renuncia a ese yo egoísta también, que son nuestras pasiones desordenadas. Hay que desatarse de eso, con la ayuda de Dios, luchar contra el pecado. Y segundo, volver a atarnos, vincularnos. ¿Con quién? Con Jesús. Por eso es tan importante hacer esta devoción del primer viernes de mes, Sagrado Corazón de Jesús, comulgar, reparar el corazón de Cristo, y hoy, primer sábado de mes, vincularnos, atarnos al corazón inmaculado de María, porque junto a la Virgen tendremos la fuerza, la constancia y también la alegría de ser iglesia y de unirnos cada día más a nuestro Señor y vivir en santidad de hijos de Dios. Así sea. Amén.